Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de proyectos escolares, semana 21. El día de hoy vamos a hacer un pequeño conversatorio nada más. Vamos a dar sugerencias y se les va a mostrar un ejemplo de un proyecto escolar terminado de un estudiante. ¿Sí? Entonces, mucha atención, por favor. Vamos a arrancar primero con una breve reseña de todo el proyecto, ¿no? Recuerde que el proyecto tiene su carátula, objetivo, resumen, contextualización, marco teórico, resultados, conclusiones, etcétera, y los anexos. Ya, eso es lo que hemos venido trabajando durante todas las semanas a partir del segundo trimestre. Recuerde que nuestro proyecto escolar está basado en el aprendizaje basado en proyectos. Ya, ahora, ¿qué es el aprendizaje basado en proyectos? Pues sencillo, ¿no? El protagonista de todo el proyecto, pues obviamente es el estudiante. El centro de aprendizaje es usted. Netamente yo soy el facilitador, quien le ayuda con los insumos necesarios para que usted pueda desarrollar su proyecto. Nosotros arrancamos nuestro proyecto, recuerdo, en la primera semana del segundo trimestre, partimos de un tema principal. Ese fue el punto de partida. Luego, bueno, no trabajamos con equipos colaborativos porque trabajamos de forma individual por la modalidad virtual a distancia que estamos trabajando. Definimos el producto, que en este caso eran los experimentos, ¿no? El cual también fue socializado en la casa abierta. Trabajamos de forma transversal. ¿Qué significa esto? Utilizamos lo que es matemáticas, lenguas, ciencias sociales, etcétera, etcétera, las TICs para ir trabajando poco a poco con nuestro proyecto. Luego organizamos y planificamos, ¿no? Fuimos semana a semana estructurando cada una de las partes del proyecto bajo mi tutoría y usted fue trabajando de esa manera. Realizamos un intercambio de ideas en las clases virtuales, he preguntado cómo les va, si es que existen dudas, inquietudes. Hemos trabajado también con respecto al intercambio de ideas. Hemos buscado y hemos recopilado información en Internet, en distintas fuentes bibliográficas. Les he revisado los objetivos. Entonces, pasito a pasito hemos ido cumpliendo con cada uno de estos pasos. Hemos realizado un análisis y una síntesis, quiere decir que hemos tomado decisiones con respecto a qué productos o a qué experimentos podemos realizar, los hemos analizado y eso se ve reflejado en los resultados, en las conclusiones. Trabajamos con creatividad, sí, muchos de ustedes se dieron la manera de obtener los materiales, si no lo tenían, pues sustituirlos por otros. Realizamos lo que es la producción o la puesta en práctica mediante la experimentación. Presentamos el proyecto, ¿sí? También esto se vio reflejado en la casa abierta. La colaboración, ahí pues trabajamos en conjunto todos. Tenemos una reflexión a la pregunta inicial, sí, y eso está en el resumen. Y nos queda pues como última fase lo que es la autoevaluación. Porque la evaluación pues obviamente ya voy a revisar sus proyectos que me enviaron y con todos estos pasos pues llegamos al aprendizaje significativo. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Interiorizar el conocimiento y hacerlo propio. Entonces, todas estas etapas las hemos realizado, ¿no? A excepción de la formación de trabajos o de equipos colaborativos, porque eso, bueno, no nos da la modalidad en este caso. Pero el resto, pues, lo hemos trabajado eh, totalmente. Ahora, usted realizó un producto final, en este caso fue dos experimentos físicos, dos experimentos químicos, el cual, pues, fue producto de la investigación. Usted investigó, ¿sí? Puso en práctica, evidenció su trabajo, eh, se ocupó varias asignaturas y obviamente permitió la formación integral de ustedes. Luego de eso, pues teníamos las ferias internas. Hace 2 semanas realizamos la feria virtual de proyectos escolares, donde los diversos compañeros de ustedes de los otros cursos, pues fueron los espectadores
Este tipo de espacios o ferias pues promueven la motivación, la creatividad, la innovación, donde los estudiantes comparten sus proyectos, donde se evidencia el trabajo colaborativo, investigativo y se expone el producto final. Eso lo hicimos hace 2 semanas, ¿no? Es un pequeño compendio nada más. Y ahora viene lo que es la parte de la autoevaluación. Ya, ¿qué es la autoevaluación? Es evaluarse a sí mismo. ¿Cómo fue su proyecto? Sí, ¿cómo fue su proyecto? Y esta evaluación se la realizó periódicamente, semana a semana, con las bitácoras. Ya le voy a mostrar el ejemplo. Entonces, usted semana a semana se fue autoevaluando y le voy a mostrar la evidencia en este momento. Pues tuvimos una autoevaluación constante. Aquí tenemos el proyecto de un estudiante, ¿no? De noveno, que igual tienen el mismo tema que ustedes, que son los chicos de décimo. Tenemos aquí la carátula, tenemos los objetivos, tenemos el resumen del proyecto, la contextualización, tenemos el marco teórico, tenemos, bueno, todo esto es el marco teórico, son 10 hojas, ¿no? Aquí tenemos los 2 experimentos físicos, los 2 experimentos químicos que el estudiante realizó, tenemos la bibliografía, tenemos los resultados alcanzados, las conclusiones, tenemos aquí los anexos, la hecho carátula, aquí están los anexos del experimento, el experimento 2. Aquí está inclusive el experimento 3, el experimento 4, y aquí tenemos las bitácoras. Yo mencioné que son 20, ¿no? Entonces, en esta partecita de aquí, justo aquí, en reflexión de la actividad, aquí viene ya la autoevaluación que yo le mencioné. Dice, ¿qué valores crees que se relacionen con el tema de la actividad desarrollada en el PPE o proyectos escolares? Los valores de la responsabilidad, porque es un poco largo el proyecto. ¿Cómo se desarrolló la actividad? El proyecto lo voy a realizar por medio de virtual y la computadora. ¿Qué aprendiste con los temas tratados? A realizar bitácoras y organizar proyectos. Es lo que la estudiante interiorizó, ¿no? ¿Cómo te sentiste revisando los temas y realizando las actividades programadas? Un poco preocupada porque tengo que organizar mi tiempo. Mire, eso es una autoevaluación. ¿Qué podrías haberlo hecho mejor? Creo que todo lo que he hecho ha estado bien de momento, dice. Mire, conclusiones, recomendaciones, no descuidarme nunca en la realización del proyecto, igual de las bitácoras. Perfecto. Mire, entonces la autoevaluación usted lo iba realizando semana a semana con la bitácora. Mire, igual aquí. Tenemos aquí, valor de la responsabilidad, se realizó virtual, conocer más sobre otros proyectos, se sintió un poco preocupada esta vez, he tenido más paciencia para buscar mejores experimentos, leer más, informarme y no descuidarme. Entonces, aquí tenemos la autoevaluación que se fue realizando semana a semana. Entonces, usted con estas bitácoras evidencia también su autoevaluación, como yo mencioné. Entonces, si nosotros regresamos acá, es esta especie de caminito que lo hemos trabajado semana a semana. La autoevaluación ha estado presente en cada una de las etapas. Usted ha estado autoevaluándose constantemente. La evidencia de la autoevaluación lo tiene en las bitácoras. Por lo tanto, llegamos al aprendizaje significativo. Vamos a analizar una de las bitácoras, sí, que especialmente de la exposición. Vamos a ver cómo el estudiante se autoevalúa. Vamos a ver, aquí debe estar científico, refuerzo, no, más adelante está, más atrás. Refuerzo. Ya, mire, aquí está de la exposición. Mire, la autoevaluación dice aquí, dice exposición, presentación de experimentos, dice, hace 2 semanas eso, lo realizamos. Se realizó una exposición por modo virtual, presentamos 2 experimentos físicos y químicos, el proyecto se realizó con profesores y alumnos de la institución. Y está la autoevaluación. ¿Qué valores
la valentía para poder hablar delante de todos. ¿Cómo se desarrolló? El proyecto se realizó en directo. ¿Qué aprendiste? A realizar experimentos. ¿Cómo te sentiste? Un poco preocupada porque tengo que organizar mi tiempo, dice. ¿Qué podrías haberlo hecho mejor? Todo lo que lo he hecho ha estado bien por el momento. Conclusiones, no descuidarme nunca en la realización del proyecto, igual que las otras bitácoras. Ya, entonces, mire, entonces la autoevaluación estuvo presente en cada momento. Lo único que queda por hacer es, obviamente, yo tengo que revisar este proyecto, calificarlo y ponerle la nota. Lo mismo de los proyectos que me han enviado, pues, en el caso de su compañero que está aquí presente, me lo va a volver a reenviar para yo poder revisarlo y calificarlo. Por ende, pues, llegamos nosotros al aprendizaje significativo. Y también yo puedo complementar la autoevaluación con estas 4 preguntas. ¿Se logró el objetivo del aprendizaje? Obviamente, si en el objetivo estaba realizar experimentos y realizó experimentos, sí se logró. ¿Qué dificultades se presentaron durante el desarrollo del proyecto? Pues cada uno sabe qué dificultades tuvo, tal vez factor tiempo, factor materiales, etcétera, ¿no? Esto no tiene que escribirlo ni enviarme, simplemente tiene que realizarse usted esas preguntas usted mismo y autoevaluarse. Creo que una de las evaluaciones más difíciles que podemos nosotros realizar es el autoevaluarnos, ¿no? Resulta un poco más complejo el poder autoevaluarnos porque tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y darnos nosotros la calificación. Dice, luego de haber sido ejecutado el proyecto, me encuentro satisfecho, satisfecha con el producto alcanzado. ¿Por qué? Entonces ahí usted dirá, sí, me encuentro satisfecho, me salieron los experimentos bien, no tuve problemas, no tuve inconvenientes, me encuentro tranquilo porque he presentado todo. Fin. La presentación de la información aprendida sobre la narrativa a través de los... Ah, no, perdón, esto no es, esto hay que modificar. Muy bien. Entonces, esas 3 preguntitas sería pues prácticamente la complementación de la autoevaluación. Entonces, ¿qué queda por hacer? Pues prácticamente porque la próxima semana ustedes tienen ya, según el cronograma, el examen del segundo quimestre. ¿Qué queda hacer para proyectos escolares? Pues simplemente, si no me he enviado el proyecto, va a ser calificado enviarlo. Le mostré ya un ejemplo ahí claro de cómo debe estar su proyecto. Si no expuso en la feria virtual de los proyectos, pues tiene que hacer un video realizando su experimento. ¿Sí? Tiene que hacer su video realizando su experimento. Igual me lo tiene que enviar. Les sugiero, por favor, enviarme hasta hoy, si puede, a las 11 de la mañana. Si no, ya enviarme la próxima semana porque no voy a tener mi teléfono a la mano, está averiado. Entonces, para no perder su mensaje, le estoy dando este tiempo, ¿no? Sí, la otra semana con más calma ya con mi celular. El video, unos 3, 4 minutitos realizando su experimento, presentándose. Mi nombre es Javier Llerena, estudiante del 10º año de la Unidad Educativa PCI Japón. A continuación, les voy a presentar mi experimento de proyectos escolares, le realizo el video, fin. Entonces, no hay examen de proyectos escolares. La evidencia de su trabajo es su proyecto y la casa abierta. No hay examen, por favor. Entonces, con eso usted es acreditada su nota de proyectos escolares. Muy bien, entonces, eso es en cuanto a la actividad del día de hoy. Sí, nada complejo. Probablemente tal vez yo le envíe en su cuestionario las preguntas de la autoevaluación, nada más. Eso ya voy a coordinar con el Freddy para ver cómo se va a realizar el examen de proyectos escolares. Yo creo que debe ser únicamente unas preguntas de autoevaluación muy parecidas a estas. Y pues lo que evidencia todo su trabajo, pues es obviamente el proyecto. Con el proyecto usted se hace acreedor, por favor, a su calificación.
Recuerde que esa calificación también es muy importante para pasar el año, puesto que es una asignatura más, por favor. Entonces, importante. Muy bien, perfecto. Voy a responder dudas, inquietudes con respecto al día de hoy. Si es que hay alguna inquietud, pues con mucho gusto en este momento las responderé. Preguntas, dudas, inquietudes, algo que no esté claro, por favor. Preguntas, dudas, tal vez algo que no esté claro. Muchas gracias de una vez. Yo solamente voy a esperar lo que la respuesta dicen porque yo casi no, la verdad por el tiempo en el trabajo no pude conectarme así toda la semana seguida. Ujú. Lo que pasa es que en el trabajo me cambiaron los horarios, antes sí podía conectarme, pero ahora casi la verdad no pude conectarme mucho. Ajá, eso para ver si de lo del proyecto. Ya, José, tal vez una pregunta. ¿Incluyó las bitácoras? Las 20 bitácoras. No, eso no los incluí. Eso justo le iba a preguntar ahorita. O sea, son 20 que tengo que incluirlas ahí. 20 Sí. 20 Ujú. Ya. Son 20 bitácoras. Bueno, enviárame nomás para ver la redacción, ¿no? Y seguir completando esto, ¿no? Usted creo que Sí, le dicen, por favor. los anexos, las fotografías y las bitácoras que son 20. Sí, tal vez tiene el esquema o tiene el formato, sino para enviarle despuesito. Sí, tengo. Si no con todo me envía, por favor, porque sí creo que tengo ahí, pero no lo he revisado bien. Ya, entonces ya le envío eso cuando se termine la clase. Son 20 Ya, bitácoras. pues. Explico la modalidad, ¿no? Por si acaso no quede claro. Con respecto a la bitácora, vamos a compartir nuevamente la pantalla. A ver, con respecto a la bitácora. Muy bien. Con respecto a la bitácora, puede poner usted ahí una carátula, ¿no? Y le va llenando. Por ejemplo, eh, le va poniendo ahí mi nombre, el campo de dirección científico, le va enumerando, ¿no? Las fechas, bueno, si no conoce las fechas, déjele en blanco las fechas, pero sí vaya enumerando. Le pone fase, introducción al temario, temas, indicaciones generales. Y aquí colocó, pues, aquí la estudiante se recibió una socialización general del proyecto. Se explicó cómo se va a realizar el proyecto, se va a realizar el proyecto por la metodología. Y así va a ir usted trabajando, ¿no? Llenando, 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 llenando. Lo que yo puedo ayudarle, si usted, como me dice que no ha asistido de forma secuencial a las clases de proyectos escolares, tal vez si no sabe qué tema poner en cada uno de ellos, le voy a enviar este proyecto de la estudiante, su compañera, para que se pueda guiar con respecto a la redacción de las bitácoras. Ahí están los temas, ¿no? Ahí están los temas. Y tiene que Ya, listo. Muchas gracias. Ajá, y tiene que adecuarle con respecto a a sus dos experimentos. Eh, Igual sería ideal también que me envíe el video, ¿no? Realizando un experimento, porque usted no, como no, por el tiempo, como menciona, no realizó la exposición virtual, realizar un video también. Con eso usted tiene. Mm, Claro, ya listo. Entonces no hay problema. Yo le estaría enviando eso. Ya, entonces estamos de acuerdo en eso. ¿Alguna otra inquietud más, tal vez? Si no, ya para dar por fin. No, listen, solamente esa inquietud tenía. Ya, listo. Entonces, estamos prestos a cualquier inquietud. Bueno, como ya estamos por motivo de fiestas, me lo puede enviar en el transcurso de la próxima semana con toda tranquilidad, con toda calma. No hay apuro igual en esa partecita, porque debemos también compartir con nuestra familia, ¿no? Muy bien, Ya, listo, entonces, ok. sí, reitero por favor
mi, mi mensaje navideño, ¿no? Una feliz Navidad para cada uno de ustedes, para su familia, para sus seres queridos. Recordemos compartir este momento grato con las personas que más amamos. Sí, valoremos también el verdadero sentido de la Navidad, que en este caso es compartir, así sea algo pequeñito, algo sencillo, pero compartir, dejar de lado el materialismo, dejar de lado la vanidad y centrarnos en el verdadero sentido de la Navidad, que es obviamente compartir con cada uno de nosotros. Les deseo muchos éxitos también para sus exámenes trimestrales, para el próximo año 2023, que sea lleno de éxitos, de bendiciones, de salud, de trabajo, de cual, más que todo la salud, porque con la salud podemos realizar cualquier cosa que se nos venga en camino. Muchas gracias, una feliz Navidad y vamos a realizar la captura de la asistencia. Por favor, encender sus cámaras. Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de inglés semana 21. Welcome to the English class 21. En esta clase nosotros vamos a trabajar lo que es un refuerzo de algunos temas que hemos trabajado durante el segundo parcial con el objetivo de que su examen trimestral sea lo más exitoso posible. Perfecto, entonces arranquemos por favor. Nosotros revisamos un tema muy importante que en este caso son los comparative y los superlativos, los comparativos y los superlativos. En base al ejemplo que nosotros tenemos aquí, podemos deducir cuál es la función o el uso de cada uno de estos. En el caso de los comparative, nos permite comparar entre dos objetos, dos animales, dos personas, dos ciudades, etcétera. Sí, con respecto al tamaño, edad, etcétera. Vamos a ver el ejemplo aquí. An elephant is bigger than a dog. Un elefante es más grande que un perro. Miren, en este caso estoy comparando el tamaño de estos dos animales. Por lo tanto, ocupamos los comparativos. En el caso de los superlative o superlativos, nosotros damos la característica más sobresaliente de un grupo de objetos, personas, animales que tienen la misma característica. Por ejemplo, tenemos aquí, the elephant is the biggest animal. ¿Ya? El elefante es el animal más grande sobre la tierra. Entonces, mire, aquí podemos nosotros resaltar la característica más sobresaliente. Correcto. Muy bien, entonces ahora sí vamos a analizar las reglas o a recordar esas reglas, ¿no? En el caso de los comparativos, como ya mencioné anteriormente, nos permite comparar una determinada característica o cualidad entre dos o más cosas, animales o personas. Aquí nosotros tenemos un búho y un ratón. Dice, the mouse is smaller than the owl. El ratón es más pequeño que el búho. Y aquí nosotros estamos comparando lo que es el tamaño en los comparativos. ¿Qué sucede con los superlativos? Pues expresan el grado máximo de una característica o de un elemento respecto a otros grupos de sí mismo. Y aquí nosotros tenemos one car, two car, three car, a blue car, a red car, and a black car. Ya de estos tres, pues obviamente el que sobresale es el azul, puesto que esté en primer lugar, entonces es el más rápido. Entonces miren lo que dice aquí, the fastest car is the blue one. El carro más veloz es el azul. ¿Sí? Es el azul. Perfecto, entonces mires la característica más eh, sobresaliente. La característica más sobresaliente en este caso pues es eh, el carro azul. Correcto. Continuemos. Ahora, nosotros podemos transformar los comparativos y los superlativos de acuerdo a o en base a los objetivos. Adjetivos, perdón. En el caso de tall, que es alto, para el comparativo, taller, únicamente añado ER. En el caso del superlativo, tallest,
The tallest. Sí, el más alto. Estos son solo ejemplos, ¿no? Ya vamos a ver o a recordar las reglas paso a paso. En el caso de los adjetivos monosílabos, sí, los que tienen una sílaba. Por ejemplo, tall es alto. Para transformarle a comparativo, simplemente añado ER. Taller. Más alto. Si yo quiero transformarle a comparativo, antepongo la palabra de y añado EST al adjetivo. The tallest. El más alto. Entonces voy a poner aquí un ejemplo. Bueno, que aquí podemos ver, ¿no? Un aro de básquetbol es alto, un poste, el más alto entre estos dos, es más alto, o un poste es más alto que un aro de básquetbol. Y aquí tenemos de tales, pues un edificio que es el más grande de todos. Entonces voy a poner un ejemplo parecido, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí Peter is tall. Pedro es alto. ¿Ya? Comparativo. Voy a poner Peter is taller. Y añado R, ¿no? Dan, este dan significa que. Siempre que ocupo comparativos puedo poner el dan. Debo poner Dan John. Punto. Peter is taller than John. Pedro es alto que Juan. Peter is taller than John. Correcto, perfecto, muy bien. Ahora, vamos a ver con el superlativo. Voy a poner Peter is the tallest. Mire cómo ya transforma el superlativo tallest boy in his class. Punto. Pedro es el chico más o el niño más alto de su clase. Entonces, mire, estoy dando la característica más sobresaliente en este caso. Es el más alto. Correcto. Muy bien. Entonces, así trabajo yo con los adjetivos monosílabos o que tienen una sílaba. ¿Qué pasa con los adjetivos que tienen o que terminan en vocal E? Mire, por ejemplo aquí, wide, ancho, termina en vocal E. ¿Ya? Para transformarle a comparativo, simplemente le añado la R, más ancho. Si quiero yo transformarle a superlativo, obviamente te pongo la palabra de y añado ST, el más ancho. Entonces, si termina en E, por favor, solo le añado la R en comparativos y en superlativos ST, anteponiendo el D, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando los adjetivos terminan en consonante, vocal, consonante? Consonante, vocal, consonante. Como podemos ver aquí, mire. Consonante, vocal, consonante. Big, grande. ¿Sí? Bigger, el más grande. Entonces, mire, consonante, vocal, consonante. Para el comparativo se duplica la última sílaba y se añade ER. Más grande. Si hablo de superlativos, tengo que siempre poner la palabra de, ¿no? Ya. Consonante, vocal, consonante. Duplico la última consonante y añado EST, el más grande. Entonces, estas reglas, por favor, revisar porque va a estar en su examen quimestral, por favor. Bien, continuamos. Ahora, ¿qué sucede con los adjetivos que tienen dos o más sílabas? Sí, hay dos formas para poder trabajarlos. La primera y la más común y la que yo aconsejo es simplemente realizarlo de esta manera. Clever es listo, ¿no? Tiene dos sílabas. Para hacerle comparativo, simplemente le añado, le antepongo la palabra more y el adjetivo no le modifico. More clever, más listo. Eso es lo más común. Ahora, si usted quiere, por ejemplo, poner el adjetivo y añadirle ER, también lo puede hacer, pero no es tan común en el inglés. En el caso de los superlativos o de superlatives, antepongo la palabra de y pongo most. Y no modifico el adjetivo. The most clever. El más inteligente. ¿Sí? O si usted quiere poner the cleverest, solo añadiendo EST, también lo puede hacer, pero no es tan común.
Voy a poner otro ejemplo en este momento. Bien, vamos a poner aquí expensive. Expensive. Y expensive es caro, costoso, ¿no? Este tiene una, dos, tres, cuatro sílabas. Entonces, si tiene de dos sílabas en adelante, pues solo puedo añadir more para los comparativos, ¿no? More expensive. Más caro. Ya, para el superlativo, siempre añado la palabra de, ¿no? Para los superlativos. Ve aquí pongo the most expensive. Sin modificar al adjetivo, ¿no? El más caro. Entonces, puedo trabajar así. O si no, puedo poner, aumentar la R o la ST. Pero como le dije, no es tan común. No es muy común trabajar de esa manera con los adjetivos que tienen dos o más sílabas. Ajá. Entonces, voy a poner así una oración con un ejemplo para que quede más claro el panorama, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a poner aquí. Ya con expensive. Me voy a poner Ferrari is a brand, an expensive, perdón, an expensive brand. Ferrari es una marca cara, sí, de autos, ¿no? Ahora voy a poner aquí con more expensive. Voy a poner aquí Ferrari is more expensive than el Ferrari es más caro que Renault. Ferrari is more expensive than Renault. Ya Ferrari es más caro, más costoso que Renault. The most expensive, el más caro. Puedo poner aquí, a ver, con cuestión de vehículos más caros, me parece que el Rolls Royce es el más. Rolls Royce, ya. Rolls Royce is the most expensive car in the world. Perfecto. Rolls Royce is the most expensive car in the world. Muy bien, entonces aquí yo tengo ejemplos, ¿no? Con expensive. Ferrari is an expensive brand, es una marca cara de autos. Luego el comparativo, Ferrari is the more expensive than Renault. Siguiente, el superlativo, the most expensive. Rolls Royce is the most expensive car in the world. Entonces, Rolls Royce es la marca, el carro más caro, más costoso en el mundo. Entonces, como dije, solo un ejemplo. Desconozco cuál es el vehículo más costoso eh, a nivel mundial. Entonces, en resumen, por favor, los comparativos nos permiten a nosotros comparar entre dos o más objetos, ¿sí? Y los superlativos, pues, nos permite a nosotros destacar la característica más sobresaliente de un mismo grupo de personas, de animales, de cosas, ciudades, objetos, etcétera, etcétera. Perfecto. Vamos a pasar al siguiente tema del refuerzo del día de hoy. Le recuerdo revisar estos temas porque les serán de mucha ayuda para su examen del quimestre, ¿no? Ahora, vamos nosotros a
a ver lo que son los adjetivos que nos permiten a nosotros expresar cantidad. Nosotros podemos utilizar estos adjetivos en sustantivos contables y sustantivos no contables. Recordemos primero qué son los sustantivos contables. En el caso de los sustantivos contables o countable nouns, ¿sí? De countable nouns, nos permite a nosotros dar un valor numérico del total o de la cantidad. Esos son los sustantivos contables. Por ejemplo, por favor. Voy a dibujar aquí. 1, 2, 3. Yeah. 3 apples. Perfecto, 3 manzanas. Como yo sí puedo dar un total o una cantidad con un valor numérico, es decir, un número, es un sustantivo contable. Voy a dibujar, voy a poner otro ejemplo. Y aquí tengo unos chupetes. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. 5 candies. 5 caramelos, 5 chupetes. Como yo puedo dar el valor numérico, ¿sí? Un valor numérico en total, es sustantivo contable. Todo lo que pueda contar es sustantivo contable. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a ver en qué situaciones puedo utilizar estos adjetivos comparativos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver. Perfecto, nos dice aquí. Nosotros podemos utilizar many, que es mucho, o few, que es poco, con sustantivos contables. Entonces, no se olvide, many y few se utilizan para sustantivos contables. Many significa muchos, few significa poco. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos que tenemos nosotros ahí. Nos dice, they have as many children as we do. Ellos tienen muchos niños como nosotros, dice. Muchos. Many significa mucho. Y niños, pues, son sustantivos contables, ¿no? Un niño, dos niños, tres niños, puedo contar. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, Tom has as a few books as Jane. Dice, Tom tiene pocos libros como Jane. Recuerde que few significa poco. Y libros sí es un sustantivo contable. 1 book, 2 books, 3 books, 4 books, 4 libros, 5 libros, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver ahora un último ejemplo. Nos dice aquí, there are as few houses in his village as is in mine. Dice, hay pocas casas en su villa como en la mía. Las casas son sustantivos contables y se puede contar. Perfecto, entonces, muy importante cómo trabajamos con el few y el many. Entonces, recuerde, many significa mucho, few significa poco y se utiliza para los contables. ¿Qué sucede con los sustantivos no contables? Uncountable nouns. Sustantivos no contables. Uncountable nouns. Ya para ellos nosotros utilizamos much, que significa mucho, y little, que significa poco. Y ahora, ¿qué son los sustantivos no contables? En el caso de los sustantivos no contables son aquellos sustantivos que yo no puedo determinar su cantidad total con un valor numérico. Ejemplo, ¿ya? Yo puedo decir aquí, el dolor de muela, ¿sí? To date. To date. Ya, es el dolor de muela. Nosotros no podemos medir con cantidad o con un valor numérico cuánto me duele la muela. Decimos, me duele fuerte, me duele mucho, me duele bastante, pero no puedo determinar con un número, ¿no? Entonces, todos los sustantivos que yo no puedo determinar su cantidad o totalidad con un número son sustantivos no contables. Otro ejemplo sería en este caso el éxito, success.
En el caso del éxito, tampoco yo lo puedo medir con un valor numérico. El éxito, claro que se lo mide por los logros, ¿no? Pero no se puede medir por un éxito, dos éxitos, tres éxitos, nada. Otro ejemplo de sustantivo no contable puede ser el T. Sí, de T. Yo no puedo contar el té, salvo que yo añada tal vez a cup of tea una taza de té o a bottle of tea una botella de té, entonces ahí sí puedo contar. Pero solo el té solito, pues no se puede contar, por lo tanto es sustantivo no contable. Entonces, para esa clase de sustantivos que son no contables, utilizo much, que es mucho, el little, poco. Por ejemplo, tenemos aquí, Jim has a little patient as Sam. Dice, Jim tiene poca paciencia como Sam. Miren, en este caso, la paciencia tampoco se la puede medir. Tiene bastante o tiene poca paciencia. Entonces, es sustantivo no contable. Otro ejemplo, dice, he had as much success as his brother has. Dice, él tiene mucho más éxito que su hermano tiene, dice. Entonces, como ya mencioné, el éxito no se puede medir con un valor numérico. Lo mismo sucede con el agua. They have got as little water as we have. Dice, ellos tienen un poco de poca agua como nosotros. Lo mismo sucede con el agua. El agua no es un sustantivo contable. El agua sola, pues no se lo puede contar, ¿no? Imaginemos que usted va a un río, a un lago, al mar y ve esa gran cantidad de masa de agua. Usted no puede determinar cuánto de agua hay. Y si hay mucha agua, dice. Ahora, si es que yo tal vez utilizo la palabra litros, liters of water, ahí sí ya puedo contar. Pero el agua solita, pues no se lo puede contar. Voy a escribir un ejemplo aquí para que igual lo pueda ver. Vamos a poner con el to date, que es el dolor de muela o dolor de diente. I have a little, un poquito voy a poner, ¿no? Un poco, a little, un pequeño dolor de muelas. María has. Punto. Mire, yo tengo un pequeño dolor de muela, como María lo tiene. Mire. Entonces, dolor de muela no se lo puede medir por cantidad. Entonces, ahí ocupo el much, que es mucho, y el little, que es poco para sustantivos no contables. Perfecto. Muy bien, aquí nosotros tenemos otras expresiones de cantidad que nos pueden servir a nosotros para expresarnos de mejor manera. Por ejemplo, en el caso del few y el a little. Ya, muy bien, aquí yo tengo few, que es poco, y a few, que significa algunos. Ya. Tanto el few y el a few se utiliza para sustantivos contables. Sí, recuerden, el few y el a few se utilizan para sustantivos contables. Ejemplo, tenemos aquí. He has few good friends. Él tiene pocos buenos amigos. ¿Ya? Muy bien. Few, poco. A few, algunos, ¿no? Dice, he has a few good friends that we help. Dice, él tiene algunos amigos que él ayudaría. Entonces, recuerden, ¿no? El few y el a few se utilizan para sustantivos contables, contables, que se pueden contar. Los amigos sí los podemos contar. Un amigo, dos amigos, tres amigos, cuatro amigos, etc. Ahora, ¿qué sucede con el little y el a little? Little igual es poco
y al idol algunos. Sí, tienen los mismos significados, pero en este caso el idol y el alidol se utilizan para sustantivos no contables. Sí, para sustantivos no contables, por favor, se utiliza el idol y el alidol. ¿Correcto? Tenemos aquí. Dice, there was a little time to finish. Había poco tiempo para finalizarlo. Miren, poco. Y el tiempo es un sustantivo no contable. Solo tiempo, ¿no? Si yo le añado, por ejemplo, una unidad de tiempo, 1 hora, 2 horas, 2 minutos, 4 segundos, etcétera, ahí sí se transforma en contable. Pero el tiempo solito, time, es un sustantivo no contable. Vamos a ver con el alidol, que igual significa algunos. El alidol se utiliza para sustantivos no contables y tenemos aquí el ejemplo. I have a little milk you can use. Yo tengo un poco de leche o algo de leche para que lo uses. Entonces, mire, yo puedo ocupar estas expresiones de cantidad, obviamente utilizando los que son para los sustantivos contables y los que son para los sustantivos no contables. Perfecto. En este caso tenemos el much y el many. El much, como ya vimos hace un momentito atrás, se utiliza para sustantivos no contables. Y el many para sustantivos contables. El much y el many significan mucho. Ambos tienen el mismo significado. Pero recuerde, much para los no contables, many para los contables. Ejemplo, aquí yo tengo. I don't have much time. Yo no tengo mucho tiempo. ¿Sí? Yo no tengo mucho tiempo. Ya, yo no tengo mucho tiempo. El tiempo es un sustantivo que no se puede contar, ¿no? En el caso de money, por ejemplo, dice aquí, there aren't many chairs in the room. No había muchas sillas en la sala. ¿Sí? Entonces, many, contable, much, no contable. Ahora, ¿qué sucede con el a lot of? Ya, en este caso, el a lot of se utiliza para tanto sustantivos no contables y sustantivos contables. Ya, muy bien, perfecto. Ambos significan mucho, pero se utiliza para los contables y para los no contables. Por ejemplo, para los no contables dice, I need a lot of coffee. Yo necesito mucho café. Para los contables, recuerde que el café es no contable, ¿no? Y para el contable, she has a lot of friends. Ella tiene muchos amigos. Entonces, el a lot of se utiliza tanto para sustantivos contables, sustantivos no contables. Perfecto. Simple, sencillo, nada complejo, nada del otro mundo, por favor. En este momento, pues obviamente voy a responder dudas, inquietudes, algo que no esté claro, para que usted pueda preguntarme con toda confianza, por favor. Muy bien. Dudas, preguntas, por favor, con respecto a la clase de refuerzo del día de hoy. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, por favor? ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no esté claro? Bueno, voy a dejar de grabar para responder dudas.
Ok, hoy tenemos planificado también realizar un refuerzo, ¿sí? Vamos. Ok, ok. ¿Qué vamos a continuar de lo que vimos la anterior semana viendo este refuerzo, ¿sí? Me parece que esto ya tratamos la anterior semana, si no me equivoco. Ok, vamos a empezar, hoy vamos a empezar sobre la diversidad en Sudamérica. Esta diversidad en Sudamérica se refiere a a la diversidad que hay en sus paisajes, en los seres vivos y en la distribución histórica de los animales. Ok, en cuanto a la diversidad de paisajes, esta está relacionada en gran parte con su orografía. De occidente a oriente, su principal cadena montañosa, que es la cordillera de los Andes. Debido también a su amplia variedad de regiones geográficas, de igual manera tiene gran cantidad de ríos que contribuyen a la variedad de suelos y sistemas acuáticos. En cuanto a a la diversidad de seres vivos, mm, esta variedad de regiones geográficas permite también que exista una gran variedad de formaciones vegetales. Entre ellas están los manglares, las selvas de montaña, los bosques secos, los páramos, entre otras. De igual manera, tienen un gran número de especies endémicas y es el centro de origen de muchas plantas de gran interés. Por ejemplo, tenemos el maní, el algodón, el cacao, el tabaco, la piña, entre otras plantas. También en la diversidad en Sudamérica se ve también la distribución histórica de los animales debido a que Sudamérica está dividida en dos amplias regiones, una tropical que se denomina guyanesa brasilera, formada por selvas, y otra andina patagónica formada por sabanas y por estepas. Ecuador es el país más pequeño en superficie y entre las naciones que tienen la mayor diversidad de especies. Ok. En cuanto al origen de la biodiversidad en Sudamérica. Se dice que la biodiversidad en Sudamérica se dieron también por los cambios en el nivel del mar y en los sistemas de ríos que también han sido causas de las variaciones de la distribución en las especies. Estos cambios en la distribución y separación de las poblaciones de organismos también llevaron a un aumento de la diversidad de especies, pues debían adaptarse a las condiciones a las que estaban expuestas. Uno de estos casos es, por ejemplo, los peces de agua dulce. El cambio en el sistema de ríos y en el nivel del océano también presentó una barrera que separó o que provocó la separación en varios grupos que se especializaron mientras se encontraban separados en los numerosos ríos y caños. Asimismo, pero no se cambia la diapositiva. Ok, en cuanto a la biogeografía de Ecuador, nos mencionan que nuestra posición es privilegiada. Entre ellos está la posición geográfica en la zona tropical, atravesada por la cordillera de los Andes, una cadena montañosa que divide a nuestro territorio en tres partes: la costa, entre el Océano Pacífico y la cordillera, la región andino-sierra, al este de la cordillera, y la Amazonía. La formación de estas regiones ha generado varios pisos térmicos, una gran variedad de suelos y la generación de barreras naturales que causaron aislamientos espaciales para las especies que se han desarrollado en este territorio. La diversidad de especies y ecosistemas de Ecuador también se vio influenciada por factores que dieron origen a la biota sudamericana, y entre ellos está el origen de las cadenas montañosas, que durante el Cretácico inició ese levantamiento de las cordilleras de los Andes.
El clima en nuestro país, en nuestro Ecuador, era cálido y húmedo, lo que favoreció también a la aparición de los bosques húmedos y un tiempo después también estos bosques húmedos quedaron restringidos en las zonas solo tropicales. Ecuador tiene diferentes regiones o regiones biogeográficas. Por ejemplo, tenemos aquí en la costa, la sierra, Amazonía insular, con diferentes, o con ecosistemas, sí, con diferentes tipos de ecosistemas que los caracterizan a cada estas regiones. Por ejemplo, en la costa podemos ver ecosistemas de oceánicos o de aguas profundas, la franja marina costera, los manglares, bosques húmedos de Chocó, bosques secos y semiáridos. En la sierra, por ejemplo, están ecosistemas como el páramo, los bosques montanos, y también hay un poco de bosques secos y semiáridos. Y en la Amazonía hay bosques de tierra firme, bosques inundados e inundables, y en el Galápagos, en nuestra región insular, tenemos a nuestro Galápagos terrestre. Ok, déjenme cambiar. En cuanto a la región litoral, perdón, este se conoce como región costa. Como mencioné, estaba ubicada entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Al estar ubicada cerca del océano, se han considerado dos ambientes marinos. Por ejemplo, está el océano, el ambiente oceánico de aguas profundas y la franja marino-costera, que se encuentra en la plataforma continental. En estas las provincias que corresponden a esta región litoral está Esmeralda, Santa Elena, Guayas, Santo Domingo, de los Áchilas, del Oro y Manabí. Y en la región insular, por ejemplo, el archipiélago se encuentra ubicado a 1000 kilómetros del continente. Aquí existen 13 islas grandes, 6 islas pequeñas, 47 islotes y 26 rocas de origen volcánico. 4 de estas islas se encuentran habitadas, pero toda esta área es reconocida como Parque Nacional y se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este archipiélago está atravesado por la línea ecuatorial y es considerado el segundo en tener mayor actividad volcánica. Tenemos aquí la región andina y la región amazónica. La región andina, por ejemplo, tenemos la sierra que se encuentra en los Andes y recorre de norte a sur al Ecuador. La cordillera está formada por dos cadenas montañosas paralelas y entre ellos dejan como unos valles interandinos. La presencia de lluvia es abundante en la cordillera, la vegetación se mantiene verde, pero en las zonas más bajas existen zonas de bosques secos y semiáridos, y aquí están 10 provincias. Por ejemplo, está Carchimbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Loja, Cañara, Suárez y Bolívar. En cuanto a la región amazónica, tenemos que comprender una serie de colinas que nace desde la cordillera de los Andes y hasta las llanuras exuberantes que se pueden ver. Son varios países que comparten con Ecuador la selva amazónica. Es la altitud de la parte baja de esta selva es de 300 metros sobre el nivel del mar, y en la zona de la cordillera, en la zona más alta, puede llegar hasta los 3100 metros sobre el nivel del mar. Eh, La cuenca amazónica está formada por numerosos ríos caudalosos y que se pueden navegar, y los ecosistemas de la región amazónica son bosques de tierra firme, bosques inundados e inundables. Ok. Continuamos. No se cambian rápido las diapositivas. Aquí tenemos, hasta que se Ok, ahora vamos a ver un poquito sobre cada ecosistema, ¿sí? Me dan un ratito que se cargue. Como ustedes pueden ver, mi PowerPoint está súper lento.
Perdón. Empezamos con el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas ecuatorianos. Por ejemplo, en Galápagos terrestres, el en los diferentes... Ay, perdón. Por ejemplo, en Galápagos terrestres, como les mencioné, Galápagos es considerada como una zona o está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es considerado de los puntos calientes del planeta porque Galápagos es de origen volcánico. Estos puntos son zonas donde el magma sale a la superficie a través de los volcanes que están activos, que aparecen y que desaparecen por el movimiento de las placas tectónicas. Algunas de las especies que migraron a las islas se consideran muy antiguas y se han diferenciado de las otras que se encuentran en el continente. Por ejemplo, tenemos las iguanas, las tortugas, las lagartijas, los pinzones y otras especies aún no se diferencian de las del continente. Por ejemplo, como el búho de orejas cortas, el palo santo, hay semillas, hay plantas que fueron arrastradas por continentes marines y los reptiles, gracias a la capacidad de pasar tanto o mucho tiempo sin alimentación, también pudieron llegar en troncos y balsas. Galápagos terrestre está eh, sí, ha sido un poco perjudicado por todas las especies introducidas por los seres humanos, por ejemplo, los perros, hay ratas que están ahí, que se encuentran ahí, que son introducidas y que dañan también o ponen en peligro las especies endémicas que se encuentran en Galápagos. De igual manera, hay especies vegetales que han sido introducidas y que dañan también el ecosistema de este archipiélago, ¿sí? Vamos a ver los otros. Tenemos aquí el océano o aguas profundas. Tenemos que el ambiente marino es muy diverso, como también como el ambiente terrestre. Aquí existen los picudos, atunes, dorados, característicos de las aguas oceánicas y los tiburones martillos y las rayas en la Reserva Marina de Galápagos. Esto también ha sido o está un poco en peligro, o está en peligro también por la basura que se encuentra en el mar, por la contaminación tanto de la industria petrolera como el consumismo de los seres humanos. Aquí tenemos la franja marino-costera, que este ecosistema se caracteriza por aguas un poco profundas, donde puede penetrar la luz, genera mucho plancton, que es la base del alimento que es la base de la cadena alimenticia del ecosistema acuático. En cuanto a los manglares, la desembocadura de un río en el océano hace que las aguas dulces y las aguas saladas se mezclen de una manera característica y generen un ecosistema conocido como los manglares. Estos corren peligro debido a las camaroneras que se encuentran, que se han establecido a lo largo de estos manglares, debido a que son muy ricos en fitoplancton, hay muy ricos en nutrientes. Estas camaroneras aprovechan eso y también las aguas que son producidas de ahí, todos los contaminantes o todos los productos químicos que se utilizan en estas camaroneras son enviadas a estos manglares en donde también perjudican a toda la microbiota que existe en estas aguas. En cuanto a los bosques húmedos del Chocó, es una zona que se caracteriza por su alta humedad debido a que llegan a las nubes generadas por las corrientes marinas cálidas y chocan con la cordillera, produciendo un ecosistema con características casi similares a una selva. Aquí tenemos los bosques secos y semiáridos, que está en el Callejón Interandino, la provincia de Manabí, hasta la frontera con el Perú. Se encuentra una región bastante seca con poca vegetación, poca cantidad de agua. Las especies de plantas tienen abundantes hojas y espinos más pequeños. em, por la dificultad de acceder al agua. En este bosque seco del litoral se encuentran especies como el palo santo, el ceibo, el muyuyo y gran cantidad de cactus.
Estos bosques secos y semiáridos están en peligro porque hay muchas personas que talan, o por también que ocupan estos espacios para incrementar la barrera agrícola, para realizar cultivos, y estos bosques cada vez se van disminuyendo. En cuanto a los bosques montanos o nublados, se conocen como nublados montanos de montaña debido a que siempre están nublados, tienen bastante condensación, su altitud y tienen temperaturas bajas, se encuentran ubicados entre los páramos andinos y la vegetación de las tierras bajas. Estos bosques montanos o nublados son amenazados por la deforestación, por la tala de los árboles, por la tala ilegal de sus árboles, y de igual manera son amenazados también porque las personas quieren aumentar la frontera agrícola. Estos bosques son deforestados y ahí son ocupados para sus monocultivos, ¿sí? En cuanto a los páramos son grandes extensiones de territorio ecuatoriano que se encuentra a partir de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y llegan hasta el inicio de las nieves perpetuas, ¿sí? Asimismo, tenemos aquí la Amazonía, bosques de tierra firme, que la región amazónica de tierra firme corresponde al territorio que no se encuentra en riesgo de inundaciones por el crecimiento de los ríos. Las selvas tropicales son las mayores generadoras de oxígeno al planeta, y los bosques inundados e inundables, en donde existen ciertas áreas del bosque que se inundan cuando llega el invierno. Y las características de estos ecosistemas es que sirven de hábitat para un grupo singular de especies como por ejemplo la anaconda, caimanes, nutrias, delfines rosados, porque se ven amenazados de igual manera por la tala ilegal, por el tráfico de especies, asimismo por la industria petrolera. Perdón. En cuanto al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en Ecuador, el 19% de su territorio es considerado como áreas protegidas y corresponde también a 49 regiones. El objetivo de la conservación de la biodiversidad y el bienestar de los seres vivos, el objetivo de este Sistema Nacional de Áreas Protegidas es la conservación de la biodiversidad y el bienestar de los seres vivos. En este está conformado, este SNAP, que es la abreviación, está conformada por parques nacionales, reservas biológicas, ecológicas, de producción faunística, áreas de recreación distribuidas a lo largo de todo nuestro país. Por ejemplo, tenemos la Reserva Marina Galera San Francisco en Esmeraldas, que es una comunidad dedicada a proteger los arrecifes de coral. Es un refugio de tiburones, de cetáceos, de tortugas y de otras especies. Aquí tenemos un mapa en donde se encuentra la distribución de las áreas protegidas presentes en el Ecuador. Ok, continuamos. Aquí tenemos lo mismo. Ok, continuemos, perdón, ahora. Ay, se me pasó, disculpa. Ya, con el impacto ambiental de las poblaciones humanas. Eh, las poblaciones humanas o las personas estamos presentes hoy en día en un ambiente en donde hay muchísima contaminación. De igual manera, no sé si nosotros hemos escuchado sobre el efecto invernadero, o también se entiende como el efecto o el impacto ambiental de las poblaciones humanas es el efecto que causan las actividades humanas al ambiente, y estas pueden producir la contaminación de los mares. También hay contaminación por los desechos de sustancias radioactivas,
radioactivas, perdón, por la emisión de gases tóxicos o por la pérdida de hábitats naturales. Este impacto de las poblaciones humanas ha producido un cambio climático, que es la emisión y la dispersión de sustancias contaminantes han generado efectos sobre el clima a escala mundial, que forman parte del llamado cambio climático global. ¿En qué se basa? Pues se basa en dos procesos fundamentales, en la reducción de la capa de ozono y el incremento del efecto invernadero o el calentamiento global. Si la temperatura de la Tierra se eleva, nosotros sabemos que aumenta la temperatura, el hierro se derrite, ¿sí? Es por eso que nos dice que si la temperatura de la Tierra aumenta, las zonas polares se derriten. Y esto se lleva a que el nivel de los océanos aumente y las zonas costeras comiencen también a inundarse e incluso desaparecer. De igual manera, los nevados también se descongelan y y regiones que en un día o que eran frías cambian de temperatura y se convierten en calientes. O, asimismo, también este calentamiento global se da por la contaminación del aire. La contaminación es la acumulación de sustancias que alteran la composición del aire y se produce por la emisión a la atmósfera de gases procedentes fundamentalmente de la combustión del carbono y de los derivados del petróleo, que se utilizan en las industrias, las centrales térmicas, en los motores, las máquinas, los automóviles, entre otros. Cuando se acumulan los niveles más bajos de la atmósfera, provoca enfermedades respiratorias. El smog de los automóviles hace que el aire también se llene de partículas muy pequeñas que son responsables de las enfermedades respiratorias. Destruyen la capa de ozono de la estratosfera debido a que algunos contaminantes contienen sustancias que reaccionan con él y lo transforman al ozono. Y producen el sobrecalentamiento de la atmósfera, pues el dióxido de carbono que retiene parte de la energía se desprende de la Tierra. Lo que es la disminución de la capa de ozono. ¿Qué nos dice esto? Pues que el ozono es una capa de gas que se encuentra alrededor de la Tierra, ¿verdad? Y que forma una capa protectora que impide el paso de los rayos del sol de forma directa sobre el planeta. Como parte del daño ambiental, esta capa ha ido reduciéndose poco a poco, al punto de que se han formado agujeros en esta. Y por esta razón los rayos del sol son cada vez más fuertes y pueden producir cáncer en la piel. Una de las principales causas son los gases que emiten los motores de aviones y las sustancias clorofluorcarbonadas o CFC, eh, por lo, de igual manera por la combustión del petróleo. Los CFC, ¿qué son? Pues son compuestos gaseosos artificiales que hasta unos años atrás se empleaban para fabricar refrigeradores, congeladores y también son o eran utilizados y son también utilizados como gases propulsores de aerosoles como desodorantes. Tenemos aquí también la lluvia ácida, la cual se da por la combustión del carbono y del petróleo que genera dióxido de carbono, azufre y nitrógeno. Y estas son liberadas a la atmósfera en forma de óxidos. Estos gases son transportados por el viento, reaccionan con la radiación solar, el vapor de agua también de la atmósfera y forman ácidos corrosivos que caen a la tierra con forma de lluvia, y esto se conoce como lluvia ácida. Este fenómeno altera la composición del agua y causa la muerte de los animales, de las plantas, produce esterilidad de los suelos, debilita y destruye también la vegetación de los bosques y es responsable de enfermedades en los seres humanos, pero principalmente enfermedades producidas en la piel. En cuanto a la pérdida de biodiversidad y extinción,
vemos que la fragmentación y destrucción de los ecosistemas es una de las causas principales de la extinción de las especies. Aunque la extinción es un fenómeno natural, en las últimas décadas se ha acelerado debido a los impactos de los seres humanos, ¿sí? De las poblaciones humanas, que actualmente dice que se conoce o se presenta como la sexta extinción. De igual manera, el aumento de la temperatura global también es una de las causas de la extinción. El cambio de las condiciones ambientales precipita el daño sobre aquellas especies que no pueden adaptarse. ¿Cuáles son los principales ecosistemas afectados en nuestro país? ¿Y debido a qué? Pues debido al tráfico ilegal de especies, que hoy en día el país se enfrenta al tráfico ilegal de vida silvestre, de especies que son consideradas como exóticas. Muchas veces estas son sacadas de los hábitats y son vendidas a plazas como mascotas y a coleccionistas extranjeros que los llevan a países extranjeros de forma clandestina. Aquí están las tortugas, los jaguares, los tigrillos, los primates. De igual manera, están los desechos de sustancias radioactivas que son generados por procesos nucleares como plantas de energía nuclear. Las ramas de la medicina también generan algunos desechos químicos radioactivos que después ya no tienen ninguna utilidad y son desechados de mala manera. En cuanto a a los monocultivos, las plantaciones de una sola especie en grandes extensiones de terreno también dañan a la tierra. El uso también de fertilizantes, de pesticidas, la misma variedad genética, lo convierten a estos monocultivos en altamente rentables, pero se produce un desgaste del suelo muy rápido. La urbanización, en cuanto a la urbanización, la expansión de las grandes ciudades ha traído como consecuencias también que muchas zonas sean intervenidas y urbanizadas y que gran parte de los bosques sean fragmentados, sean destruidos para la construcción de las vías y que zonas de humedales sean rellenadas para construir en ellas eh, espacios en donde se descargan los residuos. De igual manera, están amenazadas debido a la deforestación, que es uno de los daños más grandes que se causa a la naturaleza. La razón más importante para esto es que se va deforestando para aumentar la agricultura, la ganadería, y otro factor de tal la tala indiscriminada en la industria maderera y la extracción de pulpa de papel por razones comerciales. Y la minería también causa también un gran impacto debido a que el procesamiento de materiales, de minerales, produce gran cantidad de residuos y productos que se filtran sobre el suelo, causan contaminación del agua, del suelo. La minería rompe, comprime las rocas y genera ácidos que contaminan los cuerpos de agua subterráneos. También en el agua se depositan metales pesados y los habitantes de las zonas aledañas que consumen esta agua se ven afectados o ven afectada su salud y el de los animales. Después estos desechos tóxicos se quedan en el suelo, se acumulan en los cultivos y los dejan también a estos cultivos inservibles. Asimismo, vimos lo que era desarrollo sostenible, que el desarrollo sostenible es una mirada un tanto integradora que permite a los seres humanos consumir o hacerse cargo de su consumo. El desarrollo sostenible menciona que se debe consumir de forma cuidadosa, de forma sostenible, que cause el menor impacto posible para que garantice que las generaciones que vienen atrás de nosotros puedan disfrutar este ambiente sano con bienes, con servicios ambientales disponibles. ¿Sí? Este desarrollo sostenible es el consumo de manera que cuidando todos los recursos para que existan recursos para nuestras generaciones que vienen. ¿Sí?
De igual manera vimos los fluidos, que los gases y los fluidos son, los líquidos son fluidos, pero vimos las propiedades de los fluidos en cuanto era la viscosidad, la compresibilidad, la tensión superficial, capilaridad y memoria de forma de igual manera. Y hasta ahí se quedaría nuestra clase de hoy. Eh, si pueden, por favor, encender sus cámaras, les agradezco mucho para tomar una captura de pantalla. Muchas gracias, José. Espero que tengan una feliz Navidad, que que disfrutes mucho con las personas en tu casa, en tu familia, que compartan un momento ameno así. Voy a proceder a cerrar la sesión. Gracias, Listen, igualmente para usted. Gracias. Una feliz Navidad. ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos por favor a esta clase virtual correspondiente a la semana número 20, asignatura de matemáticas para el 10º año de educación general básica. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PC y Japón, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, se va a realizar un refuerzo esencialmente sobre lo que fueron los primeros temas abordados en la asignatura para recordar y estar preparados para la evaluación. Con ello vamos a dar inicio esencialmente con lo que son las funciones. Una función es un tipo de relación o correspondencia que existe entre dos variables, con la condición que a cada valor de la variable independiente dominio o conocida también como X dentro del plano cartesiano, le corresponde un solo valor de la variable dependiente rango o la variable Y que nosotros graficamos dentro de los pares ordinados. Para construir una función es necesario tener dos conjuntos, D y R, D de dominio, R de rango, y una regla de correspondencia, como se ilustra en el siguiente diagrama. Como podemos apreciar, tengo un conjunto perteneciente a lo que es el dominio, donde se conserva, donde se mantiene todo lo que es la variable independiente X. Y en el rango, que tenemos la función en base a esa variable X, que se la designa como Y o F de X. Entre los dos elementos para establecer la relación que se mencionaba inicialmente, se establece o se define una regla de correspondencia que va a permitir efectuar el cambio de la variable dependiente e independiente. Características de una función. Tenemos acá todos los elementos que pertenecen o se pueden graficar y apreciar dentro de una función. El dominio es el conjunto de valores que pueden asignarse a la variable independiente para los cuales la función existe o está definida. Por su parte, el rango es un conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente en una función, valores positivos y negativos, ceros de la función o intersección con el eje X, intersección con el eje Y, máximos, mínimos y concavidad. Todos estos elementos se pueden apreciar cuando se efectúa la gráfica de una función. Por ejemplo, tenemos aquí un plano cartesiano y dentro de dicho plano se va a efectuar el gráfico de una función, ¿ya? Listo. Tengo ahí el gráfico de mi función. De dicha función me dice el dominio son todos los valores que yo voy a poder tomar o voy a poder representar en X. El rango son todos los valores que voy a poder representar en Y. Valores positivos del origen se van a ubicar hacia la derecha y hacia arriba. Valores negativos se van a ubicar hacia la izquierda y hacia abajo. Ceros de la función. Los ceros de la función son los puntos de corte que se van a evidenciar entre la función y el eje horizontal de las X. Intersección con el eje Y, de igual manera en qué punto llega a intersecar o cortar con el eje vertical. Los máximos son los puntos más altos que va a tener la curva de la función y los mínimos los puntos más bajitos o más pequeños. La concavidad que puede ser hacia arriba cuando la curva se abre hacia la parte de arriba y hacia abajo cuando la curva se abre hacia la parte de abajo. Todos estos elementos se pueden identificar o representar en todas las funciones que se grafiquen dentro de un plano cartesiano.
Característica de la función. La función esencialmente puede ser de tipo algebraico o trascendente. Algebraica, cuando se emplean valores racionales o irracionales, es decir, se trabaja netamente con números y no interviene ningún otro tipo de función. En cambio, en la parte trascendente tenemos ya la intervención de funciones que están predefinidas. En este caso, pueden ser funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. ¿Cómo diferenciamos estas funciones de las funciones algebraicas? Cuando yo tengo una función algebraica, sea racional o irracional, netamente voy a tener letras y números, por ejemplo, y igual a 2x. ¿Sí? La función trigonométrica se va a caracterizar porque voy a tener la función seno, la función coseno, tangente, secante, cosecante. La función logarítmica se caracteriza porque tenemos la palabrita log de logaritmo o ln de logaritmo natural. Y la función exponencial se caracteriza porque tenemos la letrita e. De esta manera nosotros diferenciamos o separamos lo que son las funciones algebraicas de las funciones trascendentales. Otra característica también es que la función trascendente o trascendental ya tiene una forma predefinida. En dependencia de la función que se grafique, si es que es función seno, coseno, tangente, logarítmica o exponencial, tiene ya una forma específica. Por ejemplo, la función seno tiene este tipo de ondas. La función logarítmica que crece o la función exponencial. Entonces, esas funciones van a mantener su forma original, lo único que van a cambiar es la amplitud en dependencia de los valores con los cuales se trabaje. Pero de manera general, su forma se va a mantener o va a ser la misma. Función polinomial. La función polinomial se caracteriza porque tiene la siguiente notación. ANX a la n hasta llegar a AN, es decir, se van variando los coeficientes reales en grado n. ¿Qué quiero decir? Empieza, por ejemplo, 5x al cubo, ese es su grado, cubo. 2x al cuadrado, ya del cubo pasó a cuadrado. Menos 3x más 1. Entonces veo que el grado de la función va cambiando. Primero es cúbica, cuadrática y lineal. 3, 2, 1. Formas de representar una función. Podemos representar una función en forma de enunciado, forma de ecuación o forma de tabulación. En forma de enunciado, ¿qué quiere decir? Que yo voy a enunciar, voy a decir en palabras a qué corresponde la función. El área de un círculo es igual a pi por su radio al cuadrado. Lo mismo que dije en enunciado, yo lo puedo pasar a fórmula o ecuación. Ejemplo, A igual a pi por r al cuadrado. Entonces ya lo transformé a una fórmula, a una expresión más reducida, más simple, más sencilla. En cambio, en la tabulación yo puedo en una tabla expresar cuáles son los valores correspondientes a mis variables, en este caso al radio y al área. Por su parte, en la gráfica, lo mismo que ya teníamos tabulado o establecido en la tabla, se pasan los puntos al plano y graficamos los valores en X y en Y. Al graficar estos valores, inicialmente se van a tener solamente una serie de puntos. ¿Ya? Esos son los puntos de manera inicial que se van a tener. Posteriormente, se realiza una unión o un enlace de estos puntos para generar solamente la gráfica que ya me queda acá en color azul. Representación en forma de conjunto. Este conjunto es similar a la tabulación o a la tabla de valores que se vio al inicio y se representa de igual forma. El dominio, la variable independiente, y el rango, la variable dependiente. Función potencia. Las funciones de la forma fx igual a k x elevado a la a, está elevado acá arriba, donde x y a son constantes diferentes de cero, se denomina función potencia. La constante a es la potencia o el exponente.
y cae la constante de proporcionalidad. Acá yo puedo tener un valor 2x al cubo. El número grande que se ubica junto a la x es la constante de proporcionalidad. Si no tengo nada junto a la x, por ejemplo, tengo x a la cuarta, esta constante de proporcionalidad se sobreentiende que es 1. En cambio, este número pequeñito que va sobre la x es el exponente, ¿de acuerdo? Exponente o se conoce también como potencia. Tengo la fórmula. A igual a L al cuadrado. ¿Cuál es la potencia? 2, porque es el número pequeñito que tengo acá. A igual a pi r al cuadrado. ¿Cuál es el exponente? 2. 2CR. 2πr. Acá no tengo ningún exponente, entonces se sobreentiende que es 1. Y v igual a L al cubo. Exponente cúbico o 3. Ahora, la constante de proporcionalidad. ¿Quién acompaña a la L? Nadie. Entonces se sobreentiende que es 1. ¿Quién acompaña a R? Pi. Entonces su constante es pi. ¿Quién acompaña a R? 2pi. Entonces mi constante de proporcionalidad es 2pi. ¿Quién acompaña a L? Nadie. Entonces se sobreentiende que es 1. De esta manera entonces diferenciamos por favor lo que es potencia y constante de proporcionalidad. El dominio de estas funciones corresponde a todos los números reales. La función f de x es creciente en todo su dominio, mientras que la función es decreciente. El recorrido de las dos funciones corresponde a todos los números reales. Para nosotros leer una función se lo hace de izquierda a derecha. Siempre en todos los planos yo leo mi función de izquierda a derecha. Entonces, en la izquierda yo veo que mi función empieza abajo y luego va hacia arriba. Entonces, es una función que crece porque empezó abajo y luego subió. En cambio, en el segundo gráfico, si lo leo desde la izquierda, mi función empieza arriba, pero luego va bajando. Entonces, esta es una función que decreció. Establecemos diferencias también entre lo que es una función creciente y una función decreciente. Vamos a abordar otra temática muy importante que corresponde a lo que es el teorema de Pitágoras. Este teorema de Pitágoras me permite a mí hallar las componentes de un triángulo siempre y cuando conozca dos de sus lados. En un triángulo nosotros vamos a tener tres lados. Los lados rectos, ¿sí? Con estos lados de acá que forman una L, estos lados rectos se llaman catetos. En cambio, el lado inclinado o el lado diagonal se llama hipotenusa. A los catetos se les suele designar como cateto 1 y como cateto 2. Para nosotros establecer esta relación, se dice que el cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. De esta fórmula que acabamos de apreciar acá, se pueden despejar y derivar otra serie de ecuaciones, digámoslo así, que me permite establecer el cálculo de los elementos de mi triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque tenemos acá un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Acá tenemos un ejemplo en el cual los dos catetos miden 6 y 8 centímetros y nos pide hallar la hipotenusa. Para ello, ¿qué hago? Aplico la fórmula. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Resuelvo. 6 al cuadrado 36, 8 al cuadrado 64. Sumo los dos valores, me da una resultante de 100. Al obtener ese valor resultante, es decir, al hallar el valor explícito de la raíz, nosotros podemos identificar cuánto vale nuestro lado faltante, que en este caso es igual a 10 centímetros. Tenemos acá una serie de ejemplos donde se aplica lo mismo realizado anteriormente.
tengo dos catetos, ¿qué hago? Sumo los dos catetos, hallo el valor resultante. En este caso, mi triángulo tendría lado 5, lado 9 y la hipotenusa igual a 10 centímetros. En el segundo caso, tengo un lado de 3 metros, una hipotenusa de 5 metros y me falta calcular el lado restante. En este caso, como no conozco un lado, ahí procede realizar el despeje para hallar el equivalente del cateto. Tenemos acá un triángulo equilátero de lados de F, ¿sí? De E y F. De este triángulo se lo divide y obtengo un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo viene a conformarse por los elementos F, D y G, pero como tal yo no conozco los valores de los lados. En base a ello, aplicando los elementos aprendidos mediante el teorema de Pitágoras, se calcularía el lado resultante. Tenemos acá el ejemplo. Al igual que nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras con los valores de los lados, también se puede aplicar las razones o relaciones trigonométricas para saber cuánto mide un lado, pero sin conocer dos lados, sino al conocer el valor de un ángulo. La función seno, que habíamos mencionado anteriormente cuando hablábamos sobre funciones, la función seno es igual al cateto opuesto, es decir, al que está al frente, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es del lado diagonal, entonces tengo aquí esa representación. X sobre 2 sobre X sobre 1. Luego de ello, tenemos de la función seno, podemos trabajar también con la función coseno. La función coseno, ¿a qué es igual? La función coseno se representa como cateto adyacente, es decir, el que está al lado del ángulo sobre hipotenusa, que sigo manteniendo X sobre 1. Si bien aquí mi hipotenusa es solamente X, se le escribe como X sobre 1 para que sea una fracción completa y de esa manera se pueda operar haciendo extremos con extremos, medios con medios y hallar el valor resultante. La tangente, por su parte, es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Se establece la misma relación, medios con medios, extremos con extremos, y hallamos el valor resultante. Del mismo triángulo vamos a trabajar ahora, pero con otro ángulo. Inicialmente habíamos trabajado con el ángulo superior que tenía 30 grados. Ahorita vamos a trabajar con el ángulo inferior que tiene 60 grados. Para ello se establecen las mismas relaciones. Función seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Función coseno, cateto adyacente, es decir, el que está al lado, sobre hipotenusa. Y finalmente, la función tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y está separado por colores para que no nos confundamos y hacemos estas relaciones. Luego de que yo coloco cateto opuesto sobre hipotenusa, trabajamos con una relación de extremos con extremos y medios con medios. ¿Qué quiere decir? Los de afuera se multiplican y también los de adentro. Raíz de 3x por 1, me queda acá, sobre 2 por x, que me queda 2x. Mediante esa relación yo tengo ya extremos, extremos, medios, medios, para generar una fracción que solamente tenga un numerador y un denominador. Simplificamos los elementos que se pueda y hallamos los valores resultantes. De esa manera, en este cuadrito podemos apreciar un resumen de lo que son los ángulos notables. ¿Cuáles son los ángulos notables? Los que vamos a tener presentes dentro de un triángulo rectángulo o que parten del círculo trigonométrico con radio igual a 1. Tenemos el ángulo de 30, 45 y 60 grados. El seno de un ángulo de 30 siempre va a ser un medio. Seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Coseno de 45, raíz de 2 sobre 2.
coseno de 60, 1/2, tangente de 30, raíz de 3 sobre 3, tangente de 45, 1, y tangente de 60, raíz de 3. Siempre que nosotros encontremos este tipo de ángulos con respecto a estas funciones, siempre van a tener el mismo valor, independientemente del tipo de figura que se hayan formado. Listo, chicos. En base a ello, vamos a explicar la actividad de esta semana. La próxima clase tenemos la evaluación del segundo quimestre y esa evaluación se va a hacer en base a un cuestionario. El cuestionario se les va a enviar el día de hoy al finalizar la jornada para que usted lo pueda realizar. De ese mismo cuestionario van a salir las preguntas para el examen. Si al momento de resolver el cuestionario tiene usted alguna duda, alguna inquietud, por favor comentarlo a tiempo para que esté listo ya para su evaluación de la próxima semana. Usted puede, si desea, puede imprimir el cuestionario y llenarlo ahí, o por su parte puede hacerlo todo a mano, no hay ningún inconveniente. Enviamos la actividad al número de WhatsApp de Bienestar Estudiantil hasta el día viernes de la próxima semana y tenemos acá datos del docente, es decir, de mi persona, para que se comunique en el caso de que tengamos alguna duda e inquietud. Agradezco muchísimo por su participación el día de hoy. Quienes puedan hacerlo me ayudan habilitando sus cámaras para registrar la asistencia y respondemos cualquier tipo de pregunta.